En el momento que uno se traga las emociones, el cuerpo de una u otra forma las saca, pero sí que podemos generarla de forma natural dando abrazos, con el contacto físico, pero un contacto físico de cariño, de cercanía, porque el ser humano necesita tener deseos, tener esperanzas. Vamos a hablar, está con nosotros ya y se lo agradecemos muchísimo, con Isabel Rojas. Isabel Rojas Estapé, bienvenido. Muchísimas gracias, María Ángeles. Buenos días, qué gusto. Buenos días. El gusto es mío, el poder estar aquí, estar un rato contigo y hablar de estas cosas. Vamos, para mí es todo un honor y un placer. Isabel, que es psicóloga y es miembro del equipo Rojas Estapé, del Instituto Rojas Estapé, pues con tu familia, ¿no? Con tu padre, por cierto, que estuvo hace años aquí en el programa y le saludamos con muchísimo cariño, por supuesto, sí. Y con tu hermana Marial, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos en la consulta, somos un equipo pequeño, para lo que suele pensar la gente, somos un equipo pequeño en donde, bueno, pues mi padre es un poco el que hace cabeza y luego pues estamos toda una serie de psicólogos y de psiquiatras en donde, bueno, pues efectivamente también está mi hermana Marian y bueno, la verdad es que para mí es un equipo estupendo porque los quiero mucho, tanto a los familiares como a los no familiares, que terminan siendo también incluso un poco pues parte de nuestra familia, o sea que sí, para mí es todo un placer el poder estar también con ellos y aprender de ellos todos los días. Y con ellos y desde esa trayectoria, bueno, pues reconocidísima, de tu padre, principalmente de vosotras desde hace un tiempo, también desde el punto de vista de la divulgación, porque está la consulta, digamos, interna, que obviamente una divulgación nunca va a sustituir a ese encuentro personal, directo, pero qué importante también que se hable, pues un poco lo que vamos a hacer hoy en el programa, ¿no? Que se hablen pues de temas que a todos nos afectan, como pueden ser las alegrías, los miedos, las esperanzas, la búsqueda de la felicidad, esas cosas que a veces no nos encajan en lo cotidiano, en el día a día, o que nos encajan muy bien, cómo gestionar esas cosas, contarlas, también divulgarlas, hablarlas, efectivamente, ¿no? Pues en ese sentido mi padre ha sido un gran visionario. Él, siendo psiquiatra, siendo médico, ha sacado toda la psicología un poco a la sociedad a través de sus libros, de sus artículos, y digamos que nosotras hemos cogido un poco la batuta. Mi hermana Marian con sus 2 libros que se han vendido muchísimo y que están teniendo un éxito impresionante, y luego, bueno, pues a través de las redes sociales, de los distintos medios de comunicación. Y al final es que nosotros nos dimos cuenta que hay un momento dado en donde no llegamos a todo el mundo. Obviamente no podemos ayudar a todas aquellas personas que nos lo piden, y nos da una rabia, una pena, que yo a veces digo, pero por favor, ojalá el día tuviese más horas, y no las tiene. Entonces, un poco lo que siempre pensamos es cómo podemos ayudar, cómo podemos llegar a más gente. Entonces, bueno, pues de ahí las publicaciones, o que en muchas ocasiones pues hagamos por esto, pues escribir, por hacer post, aprender, de tal forma que bueno, pues no necesite ir del todo al psiquiatra o al psicólogo, o si viene al psiquiatra o al psicólogo no estén, como digo yo, tan rotos, no estén tan en la profundidad del pozo, sino que, bueno, pues que de una u otra forma tengan también herramientas para ayudarse a sí mismos. Uf, como nos pusiésemos a hablar de herramientas, ¿verdad, Isabel? Bueno, alguna saldrá, pero qué importante es esto que acabas de comentar y que es una de vuestras líneas de trabajo, la prevención. ¿Cómo podemos cuidar así, en líneas generales y con... pues... en donde sí, pero nada me termina de llenar. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo eso. Yo a día de hoy digo que hay que empezar por los niños. Tenemos que aprender a cuidar a nuestros pequeños, que no es hacerlos de cristal. Estamos convirtiendo, por desgracia, en una sociedad en donde los niños se están convirtiendo casi en muñecos de porcelana. No es eso, sino el hacerles resilientes y valientes y alegres y optimistas. ¿Y qué pasa? Que para que nuestros hijos sean así, los padres tenemos que ser un reflejo de ello. Tenemos que enseñarles no solo por lo que decimos, que muchas veces no es ni el 10%, sino sobre todo por lo que hacemos. Entonces, claro, ahí viene todo ese trabajo de prevención y todo ese trabajo que yo siempre digo, hay cositas que se pueden siempre mejorar. Insisto, sin obsesionarnos, sin llegar a un punto de psicologizar la sociedad o psicologizar todo, pero sí un punto de decir qué importante es que yo cuide estas cosas que me cuestan, esta forma de ser, detectar mis factores de estrés. Por ejemplo, yo hablo mucho de las vías de escape, es decir, aquellas cosas a las que nosotros recurrimos en un momento en donde estamos mal. Me he enfadado con mi pareja y me refugio en el móvil, o estoy cansado y no me han salido las cosas del trabajo y me pongo a comer. Es decir, normalmente cuando terminamos esa vía de escape es cuando nos damos cuenta que estamos mal. ¿Cuánto he comido? He perdido 1 hora y el mejor ni la última
última Coca-Cola del desierto, sino que sabe posicionarnos, y una persona que tiene bien gestionada su voz interior, bueno, es capaz de enfrentarse a cualquier cosa en la vida, con los miedos, con los bloqueos que pueda tener, pero sabiendo sobreponerse a eso. Y luego, por otro lado, hablar bien de otros. Vamos, yo siempre digo que en el momento que tú ves a alguien que habla bien de otra persona, que quizá no sea íntima amiga de esa persona, te está diciendo mucho sobre sí mismo, sobre esa persona. Entonces, bueno, que nos demos cuenta qué importante es ser optimistas, ser positivos y hablar bien. Porque para hablar mal, bueno, pues tenemos todo el tiempo del mundo, pero hablar bien dice mucho y muy bueno de uno mismo. Antes comentabas también una frase de tu padre de la definición de salud en cuanto a, bueno, pues un cuerpo que esté en silencio, que no llame la atención. Y la mente, claro, a lo mejor cuando la mente llama la atención o cuando nosotros nos damos cuenta, igual ya hay un proceso detrás muy largo, ¿no? ¿Cómo podría haber, no me gusta a mí mucho utilizar esto de los tips, ¿no? Pero bueno, ahora que tanto hablamos de redes sociales y tal, ¿existen unas señales de alerta, decir, para, que algo está pasando? Sin duda, sí. Que hay señales, que a lo mejor las señales pueden incluso ser físicas, no sé, Isabel. Sí, sin duda. Bueno, físicas 100%. De hecho, mi hermana Marian dice una frase que a mí me gusta mucho, y es: en el momento que uno se traga las emociones, el cuerpo de una u otra forma las saca. Es decir, esto es lo que se conoce a día de hoy por la medicina somática, es decir, cosas psicológicas que afectan a nivel físico, y de hecho a día de hoy hay muchísimos estudios que se sabe que hay un eje mente o cerebro-estómago directo, es decir, todos mis pensamientos tienen y bueno, pues es que lo son todo, un marido buenísimo, que es que me soporta mis historias, todos los temas psicológicos, entonces bueno, yo creo que tengo una red de apoyo buenísima, unos amigos que me apoyan muchísimo, y eso es fundamental porque me siento comprendida, me siento querida, me siento aceptada. Entonces creo que eso es una de las bases, de los antídotos para que una persona esté bien, y en este caso incluso un psicólogo. Y luego, de broma o no tan broma, ya hace un tiempo que dicen que hay un gen Rojas de la psicología. Pues bueno, pues creo que también lo tenemos, y que tenemos, no sé si esa cierta facilidad, pero bueno, pues sí, esa capacidad para hacer las vidas ajenas sin que nos llegue realmente a destrozarnos, digamos. Pero bueno, yo también lo digo, yo todas las noches me voy a la cama y pienso en la gente que he visto, y de una u otra forma, bueno, pues pido para que les vaya bien, y que todo lo que hemos hablado, lo que les he intentado enseñar, pues les sirva y les ayude a lo largo de ese mes o a lo largo de ese tiempo que no nos vamos a ver. Hemos hablado de la parte física, de la parte psicológica, mental, y la dimensión espiritual de la persona. Pues es importantísima también. Yo siempre digo que el ser humano somos cabeza y corazón, y hay que unirlas. El que va solo con cabeza por la vida, bueno, pues sí, termina haciéndolo todo y pensándolo todo, pero termina, como digo yo, obsesivo. Y el que va solo con corazón en la vida, fenomenal, pero al final te hacen daño. Entonces hay que saber mezclar ambas cosas, y la dimensión espiritual está en ese corazón. Nosotros siempre hablamos mucho del proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y yo ahí doy 4 notas importantes.